Aquí tenemos conectado el circuito del experimento número 1, el cual constaba de una resistencia conectada. En serie teníamos un arreglo de LEDs conectados inversamente en paralelo, donde el LED verde prenderá cuando se polariza el circuito a tensiones positivas y el LED rojo cuando se polariza o se conecta el circuito a tensiones negativas. Por lo que podemos observar que estamos alimentando a una tensión de 12 volts. La caída de tensión en el resistor es de 10.17 volts. La caída de tensión en el LED es de 2.03 volts y el flujo de corriente en este circuito es de 18.35 mA. Ahora vamos a conectar la fuente de forma inversa. Y podemos observar que ahora prende el LED rojo, quiere decir que estamos alimentando una tensión negativa, donde podemos observar en el multímetro que estamos alimentando una tensión de menos 12 volts. Tenemos una caída de tensión en el resistor de 10.15 volts o bien de menos 10.15 volts. En el diodo tenemos una caída de tensión de 2.03 volts y tenemos un flujo de corriente de 18.35 mA. Dado que no estamos conectando o cambiando la conexión de los instrumentos de medición, sino los dejamos como estamos midiendo cuando se polariza la tensión directamente, al invertir la polarización tenemos mediciones negativas, por lo que nada más tenemos que interpretar de forma correcta las mediciones, contemplando que en el diodo, pues primero la parte positiva del multímetro debemos conectarla en el ánodo y en la parte negativa en el cátodo. Dado que ahorita nada más hice una inversión de la fuente más no cambié la conexión de los instrumentos, por eso es que ahorita tenemos tensiones negativas e incluso flujos de corrientes negativos. Bien, aquí tenemos el circuito del experimento número 2, el cual consta de las conexiones de resistencias, diodos de silicio y LEDs, un LED azul y un LED rojo, donde el circuito se divide en dos ramas, una rama para cuando se conecte de forma positiva y la otra para cuando se conecte de forma negativa. La primera rama consta de una resistencia de 470 ohms para mantener un flujo de corriente de 18.05 mA. También tenemos un diodo de silicio y un LED azul. Bien, podemos observar que en nuestras mediciones tenemos que la caída de tensión en el resistor es de 8.4 volts. La caída de tensión en el diodo es de 0.75 volts y la caída de tensión en nuestro diodo azul en el LED azul es de 3.05 volts y tenemos un flujo de corriente de 18.05 mA. Ahora al conectarlo inversamente vamos a ver que tenemos resultados erróneos, dado que en este caso al invertir la polarización de la fuente el diodo funciona como un switch el cual abre el circuito, pero los instrumentos al ser voltmetros cuentan con una resistencia interna de mega ohms, es decir, son resistencias muy grandes, por lo que pueden simular resistencias las cuales pueden cerrar el circuito y nos hacen que tengamos una caída de tensión en el LED de menos 11.05 volts, por lo que lo único que es necesario es desconectar estos dos voltmetros, los cuales miden la tensión de la resistencia y del diodo, para poder tener el comportamiento correcto del circuito. Bien, ya que los desconectamos, es importante mencionar que no desconecté el amperómetro, ya que dado que está conectado en serie, al desconectarlo estaría abriendo el circuito y por lo tanto tendría igualmente una medición errónea. Y nada más dejé el voltmetro para medir la caída de tensión en el LED, lo cual podemos observar que es de 0.04 volts y esa es la manera en la que se mide la caída de tensión de forma inversa. En todo caso, voy a medir la tensión en el diodo y podemos observar que la caída de tensión en el LED cuando se conecta a la fuente inversa es de menos 0.84 volts, es decir, es una caída de tensión muy pequeña. Ahora voy a conectar los instrumentos para realizar las mediciones en la otra rama.
Bien, ahora ya tenemos las mediciones para la segunda parte del circuito del experimento número 2, donde tenemos una caída de tensión en el resistor de 9.43 volts, una caída de tensión en el diodo de 0.74 volts y una caída de tensión en el LED de 2.05 volts y un flujo de corriente de 16.98 mA. Estábamos ocupando una resistencia de 560 ohms para mantener aproximadamente un flujo de corriente de 17 mA. Bien, ahora al invertir el circuito, o más bien la polaridad de la fuente de alimentación del circuito, podemos observar lo siguiente: que llegamos a tener el mismo error de medición, donde de la misma manera podemos corregirlo nada más desconectando estos dos voltmetros, lo cual lo voy a hacer para obtener las mediciones correctas. Bien, podemos observar que tenemos una caída de tensión únicamente en el LED de 0.06 volts, la cual es muy pequeña, y vamos a medir la caída de tensión en el diodo y vemos que de la misma forma tenemos una caída de tensión muy pequeña y no hay flujo de corriente en esa rama.